Cuando terminaron de conquistar Canaán, las tribus tomaron su parte de la tierra y sirvieron al Señor todo el tiempo que vivió Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían sido testigos de las grandes obras que Dios había hecho con Israel. Pero muerto ya Josué y muerta también toda aquella generación, nació otra generación que nada sabía de lo que Dios había hecho por su pueblo. Esa ignorancia los llevó a hacer lo malo y a abandonar al Dios de sus padres, al Dios que los había liberado de la esclavitud de Egipto y que los había bendecido tanto, y a marcharse tras los dioses de los pueblos que había a su alrededor. Está claro que es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Y Dios, cuando vio que su pueblo había abandonado el pacto hecho con sus padres y que habían dejado de obedecer sus mandamientos, se negó a expulsar a los pueblos que quedaron en Canaán después de la muerte de Josué, y lo hizo para probar la fidelidad de los israelitas estando en medio de naciones paganas, y ver si serían fieles al camino que el Señor les había marcado a pesar de la influencia de las naciones, y para saber si obedecerían los mandamientos que Dios había dado a sus padres por medio de Moisés. Pero los israelitas tomaron por esposas a las hijas de los idólatras que quedaron en la tierra de Canaán y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Y los israelitas y sus hijos y sus hijas se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a los Baales y se inclinaron ante las imágenes de Asera. Alejados del Dios verdadero, los hijos de Israel se debilitaron tanto que no fueron capaces de hacer frente a sus enemigos. Y cuando el Señor su Dios oyó sus lamentos, movido a misericordia, envió libertadores con poder para defenderlos de sus enemigos, que ellos llamaron a estos libertadores jueces, porque tenían autoridad para juzgar a Israel. Y mientras el juez enviado por el Señor estaba entre ellos, el pueblo estaba libre de la opresión de sus enemigos. Pero cuando el juez no estaba entre ellos, volvían otra vez a la idolatría, olvidándose de su Dios. En el libro de los jueces que estamos estudiando, encontramos la historia del ciclo continuo de la apostasía y del arrepentimiento. Cuando los israelitas se apartaban del Señor, sus enemigos prevalecían contra ellos. Entonces el pueblo se arrepentía y Dios llamaba a jueces para librarlos de la opresión. Pero cuando ya no estaban los jueces, volvían a apartarse de los caminos del Señor, como los hijos que se apartan de la iglesia y de los convenios cuando sus padres ya no están con ellos, si no lo hacen antes. La historia que encontramos en el libro de los jueces es triste y trágica. Aún así, en este libro aprendemos lecciones muy importantes para nosotros en nuestro tiempo. Buenos ejemplos a imitar y malos ejemplos a desechar. Uno de los buenos ejemplos a seguir lo encontramos en Gedeón, que ayudó a los israelitas a librarse de la amenaza que suponían los madianitas y los amalecitas para su supervivencia. Los madianitas y los amalecitas eran hijos del desierto, tribus nómadas que vivían del pillaje y se dedicaban a despojar de sus bienes a los israelitas. Durante 7 años sufrieron los israelitas a los madianitas y a los amalecitas, que para protegerse de ellos hicieron cuevas por todas sus tierras en las que esconderse ellos y proteger sus bienes, hasta que finalmente se dirigieron a Dios, a quien habían dejado de adorar,
como el último refugio que los ayudara a escapar de sus enemigos que los estaban empobreciendo. Y Dios envió un ángel a la propiedad de Joás y habló a Gedeón, hijo de Joás, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel dijo a Gedeón: Jehová está contigo, hombre poderoso y valiente. Y Gedeón aprovechó para hacer una queja contra Dios, muy parecida a la que hacemos todos cuando sentimos que Dios no está ayudándonos de la forma como necesitamos. Y le dijo: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado cuando los liberó del cautiverio en Egipto? Porque ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor le dijo que libraría a su pueblo por medio de él. Y cuando Gedeón replicó que él no podría hacerlo porque era el menor de una familia pobre de la tribu de Manasés, el Señor preguntó: ¿no te envío yo? Y añadió: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y esa es ciertamente la respuesta a todas las dudas que haya en nosotros sobre nuestra capacidad o en la capacidad de nuestros dirigentes para servir en el nombre del Señor. Que sea Dios quien los llame, independientemente de su capacidad o de nuestra capacidad. Y el Señor mandó a Gedeón que derribara el altar de Baal y que cortara la imagen de Asera que estaba junto a él, y le edificara un altar sobre el que ofrecer holocaustos con la leña de la imagen de Asera que él había cortado. Y como Gedeón temió hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y a la mañana siguiente, cuando los hombres de la ciudad supieron lo que había hecho Gedeón, dijeron a Joás, padre de Gedeón, que sacara a su hijo para darle muerte. Y Joás les respondió: ¿contenderéis vosotros por Baal? Si Baal es un dios, que contienda por sí mismo. Y desde aquel día llamaron a Gedeón Jerobaal, que quiere decir contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y en aquellos días, cuando los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente acamparon en el valle de Jezreel, Gedeón reunió a los abiezeritas, que eran de la tribu de Manasés, la tribu a la que pertenecía Gedeón, y mandó llamar, además de los de la tribu de Manasés, a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí. Y todos ellos salieron al encuentro de los amalecitas y de los madianitas. Pero Jehová dijo a Gedeón que su ejército era demasiado grande, a pesar de que los enemigos a los que iban a enfrentarse eran tan numerosos como las langostas en multitud, y que sus camellos, que se usaban en lugar de los caballos, eran tan innumerables como las arenas del mar en multitud. Pero el Señor quería dejar muy claro que iba a ser Él quien los libraría de sus enemigos, no el hombre. Por tanto, pidió a Gedeón que se enfrentara a aquel ejército innumerable de madianitas y amalecitas, reduciendo el ejército de israelitas de 32.000 hombres que había reunido de las tribus, como digo, de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, las tribus del norte, que los redujera a solo 300 hombres. Y le dijo: con estos 300 hombres os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Los demás que se vayan a sus tierras. Y Gedeón logró tan gran victoria que los israelitas le dijeron: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has librado
de las manos de Madián. Pero Gedeón rehusó esa petición del pueblo porque sabía que la victoria no había sido suya, sino de Dios, y les dijo: yo no os gobernaré, ni tampoco os gobernará mi hijo. Jehová os gobernará. Y esta es la lección que aprendemos en este libro, que era Dios quien los gobernaba por medio de los jueces que les enviaba. Y leemos al final de este capítulo que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse en pos de los Baales e hicieron a Baal su Dios. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos de alrededor. Y ese es el tema central del libro de los Jueces, la historia de un pueblo incapaz de perseverar en el pacto hecho con Dios, a pesar de que era el único que podía darles la salvación en medio de un mundo corrompido. Y si antes estuvieron sometidos por los madianitas y Dios les envió a Gedeón para liberarlos, ahora eran los filisteos quienes los esclavizaron durante 40 años. Y el Señor envió a Sansón y la historia se repitió. Pero en este caso hicieron lo malo no solo los hijos de Israel, sino también el juez. Sansón nació milagrosamente de una mujer estéril, como ya vimos que pasó con Isaac, con Jacob y con José, el que fue vendido para Egipto. El ángel de Jehová se apareció a esta mujer y le dijo: concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque será nazareo desde el vientre de su madre. Nazareo en hebreo significa separado o consagrado. Se refería a una persona que había hecho un voto de dedicación especial a Dios. No se debe confundir con nazareno, que era una persona nacida en Nazaret o que pertenecía a esa ciudad. Entre otras cosas, el nazareo hacía voto de abstenerse de beber vino o cualquier producto derivado de la uva, y también de todo tipo de bebidas embriagantes. Y debería también dejarse crecer el pelo, que era la señal principal de su consagración. El ejemplo más claro del voto de nazareato lo tenemos en Sansón, que se podría haber convertido en uno de los grandes dirigentes de Israel, como lo fue Josué. Dios preparó a Sansón para cumplir su gran misión en la tierra. Su nacimiento lo anunció un ángel y recibió la bendición de muchos dones. Su vida debería haber sido una de las más grandes de la historia sagrada, pero desgraciadamente estuvo llena de autoindulgencia, de inmoralidad, instinto de venganza y de infidelidad a los votos hechos con el Señor. La vida de Sansón fue una de las grandes tragedias de la historia. Después de nacer Sansón, leemos que el niño creció y Jehová lo bendijo y que el Espíritu de Jehová se manifestaba en él. El Espíritu de Jehová se manifestó en Sansón en forma de dones espirituales. Mayor de todos fue la fuerza, que la vemos manifestarse cuando, por ejemplo, despedazó a un león. Uno de los errores de Sansón fue pedir a su padre y a su madre que le dieran por esposa a una filistea. Y su padre y su madre le dijeron:
No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Cuando el ángel de Jehová anunció el nacimiento de Sansón, dijo a la madre que su hijo comenzaría a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Pero Sansón lo que hizo fue casarse fuera del convenio con una filistea, y cuando mató a 30 filisteos en Ascalón, usando el don de la fuerza que recibió del Señor, no lo hizo para liberar a Israel, sino por razones personales relacionadas con el error de su matrimonio fuera del convenio. Y cuando Sansón, usando de nuevo el don de la fuerza, cazó 300 zorras y atando teas encendidas en sus colas, incendió los sembrados de los filisteos y quemó sus mieses, viñas y olivares, no lo hizo para liberar a los israelitas del dominio de los filisteos, sino nuevamente para vengarse de los filisteos por razones personales, y otra vez relacionado con el error de su matrimonio fuera del convenio. Y ese don de la fuerza se manifestó de nuevo cuando 3000 varones de Judá prendieron a Sansón y lo llevaron a la ciudad de Lei para entregarlo a los filisteos y calmar así su ira por todo lo que Sansón les había hecho. Y cuando llegaron a Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, es decir, el don de la fuerza vino sobre él, y rompiendo las cuerdas con que lo habían atado, tomó una quijada de un asno y mató con ella a 1000 hombres. Y leemos que Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Pero la vida de Sansón como juez de Israel no fue nada ejemplar. Sansón sabía que había recibido el poder de Dios para cumplir su misión de liberar a los israelitas del dominio de los filisteos, y sabía que el Señor le ayudaría a cumplir con la misión a la que le había llamado. Pero Sansón no había entendido que los poderes del cielo solo pueden gobernarse por medio de los principios de la rectitud, y que para ejercer esos poderes debemos hacer que la virtud engalane nuestros pensamientos incesantemente, para que de esa manera el Espíritu Santo sea nuestro compañero constante. Porque cuando ofendemos al Espíritu del Señor, su Espíritu se aparta de nosotros y con él se aparta el poder y la autoridad. Y vemos que Sansón no entendía estas enseñanzas, porque leemos que cuando llegó a Gaza rompió la ley de castidad acostándose con una ramera, haciéndose así indigno del sagrado llamamiento que había recibido. Y después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que sería una influencia negativa y destructiva en su vida. Y aprovechando esa influencia que Dalila tenía sobre Sansón, vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. El don de la fuerza de Sansón era lo que impedía a los filisteos dominarlo. Acabar con su fuerza era su objetivo, y Dalila era el medio que ellos usaron para lograrlo.
Y Dalila, para obtener la recompensa prometida, persiguió a Sansón con la gran pregunta: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Una y otra vez hizo Dalila esta pregunta a Sansón, presionándole e importunándole ella todos los días. Las 3 primeras veces engañó Sansón a Dalila, pero la cuarta vez, angustiado ante tanta insistencia, le dijo la verdadera razón de su fuerza, diciendo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Cuando Dalila obtuvo la información sobre el secreto de la fuerza de Sansón, le rapó el cabello. Y leemos que la fuerza de Sansón se apartó de él. Y ya sabemos lo que ocurrió. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo encadenaron y lo metieron en una cárcel. Pero leemos que mientras estaba encerrado en la cárcel, el cabello empezó a crecer de nuevo y con el pelo ya crecido lo llevaron a una casa que estaba llena de hombres y mujeres y de todos los principales de los filisteos para divertirse a costa de él. Y en el piso alto de aquella casa había unos 3000 hombres y mujeres que miraban el escarnio desde arriba al que sometieron a Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. A pesar de que los motivos de Sansón no eran los más apropiados, porque nuevamente era la venganza por razones personales y no para ayudar al pueblo a librarse de sus enemigos, Jehová le dio la fuerza para destruir el templo de Dagón, el dios de los filisteos, y demostrar quién era el Dios verdadero. Y leemos que asió Sansón las 2 columnas sobre las que se apoyaba el edificio y las derribó, cayendo la casa sobre los principales de los filisteos y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y murió Sansón también, pero los que mató Sansón al morir fueron muchos más de lo que había matado durante toda su vida, es decir, durante los 20 años que juzgó a Israel. La pregunta que debemos responder en este caso es si Sansón recibía su fuerza de su cabello o de otra manera. La extraordinaria fuerza de Sansón no estaba en la longitud de su cabello, sino en su fidelidad a los votos que había hecho como nazareo, de los que el cabello era solamente un símbolo externo. La traición de Dalila y el corte del pelo fueron solo el resumen de toda una vida desastrosa. La traición de Sansón a los votos que había hecho con Dios cuando lo llamó como juez y como libertador de su pueblo. Los que nos hemos bautizado y hemos ido al templo, llevamos las sagradas vestiduras que son un símbolo externo de los convenios que hemos hecho. Nuestra fuerza no es el resultado de llevar puesta esta vestidura día y noche, sino de cumplir los convenios que esa vestidura representa, y de esa manera se nos inviste con poder de lo alto. Se nos pide, por tanto, que nos santifiquemos para que de esa manera recibamos la investidura de poder que va más allá de la fuerza física.